708, en Roma, Constantino y es nombrado papa. 717, en Bizancio, el emperador Teodosio III renuncia al trono e ingresa en el clero, siendo posteriormente obispo de Éfeso. 818, en Córdoba, España, los pobladores del arrabal de Secunda se sublevan contra el emir Alaqueni. 931, a petición de sus habitantes, la ciudad de Ceuta es ocupada por la flota del califa de Córdoba, Abderramán III, asegurando el dominio andalusí del estrecho de Gibraltar. 1144, sábado santo en las cercanías de Norwich, al este de Inglaterra, aparece muerto el niño Guillermo de Norwich. Por su muerte serán culpabilizados los judíos de la localidad y él será canonizado. 1306, en Escocia, Roberto y es coronado rey de la Casa de Bruce. 1409, en Pisa, Italia, se inicia el Concilio de Pisa, cuyo objetivo es resolver la complicada situación de contar con dos papas al mismo tiempo. 1523, en Granada, España, se coloca la primera piedra de la catedral. 1555, en Venezuela se funda la aldea de Valencia. 1584, el capitán Pedro Sarmiento establece la colonia de Rey Don Felipe en el estrecho de Magallanes. 1615, en Paraguay se funda la ciudad de Encarnación. 1634, en la actual Estados Unidos llegan los primeros colonos británicos a la colonia de Maryland, enviados por Lord Baltimore, Cecilius Calvert. 1655, Christian Huygens descubre Titán, el mayor de los satélites de Saturno. 1752, en Buenos Aires, dependiente del Virreinato del Perú, se hunde la mayor parte de la Catedral Metropolitana. Tras su reconstrucción, fue nuevamente abierta al culto el 25 de marzo de 1791. 1765, en Gotinga, Alemania, el médico de la corte, Friedrich W. Klarich, hace público el éxito de su tratamiento de los dolores de muelas con imanes acústicos. Este método curativo sin ningún resultado positivo real se pone inmediatamente de moda en toda Europa. 1789, en España, el rey Carlos IV nombra a Francisco de Goya pintor de cámara. 1793, el rey de España le declara la guerra a la República Francesa. 1806, en Venezuela, Francisco de Miranda intenta desembarcar con 3 barcos en Ocumare, pero es rechazado por las fuerzas reales y tiene que retirarse a la isla de Trinidad. 1807, en Gran Bretaña, el Parlamento declara abolido el comercio de esclavos. 1814, en San Mateo, Venezuela, los patriotas venezolanos vencen al ejército invasor español. 1821, Grecia se declara independiente del Imperio Otomano, aunque este no la reconocerá hasta 1929. 1824, en Brasil, el emperador Pedro I jura una constitución liberal presentada por el Consejo de Estado. 1825, en Londres, Inglaterra, se ejecuta la 9ª Sinfonía de Beethoven por primera vez en Gran Bretaña. 1835, aparece el primer cuadernillo de los cuentos de Hans Christian Andersen. 1839, en Madrid, España, termina la colocación del obelisco conmemorativo del levantamiento del 2 de mayo. 1842, en Londres, tras 18 años de trabajos de construcción, se termina la perforación del túnel de 1100 m de longitud que pasa por debajo del río Támesis y une Wapping con Roterite. El túnel se ha perforado gracias al empleo del sistema de escudo inventado por Mark Brunel. Más tarde el túnel servirá para el paso del ferrocarril metropolitano. 1876, en Cambridge, Estados Unidos, se realiza la primera competición ciclista de la historia, para establecer el récord de velocidad, que logra Frank Dodds al recorrer en 1 hora 25.598 m. 1901, en Manchester, Inglaterra, se presenta el primer motor diésel de 2 tiempos. 1903, en Buenos Aires, Argentina, el gobierno decreta la restauración del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, que había sido disuelto en 1826. 1908, en Brasil se funda el Clube Atlético Mineiro. 1911, en Nueva York, Estados Unidos, se incendia la fábrica Triangle Shirtwaist. 1912, en México se redacta el Plan Orozquista, petición formal de la reforma social más amplia y general de toda la Revolución Mexicana. 1913, se celebra la primera edición del Tour de Flandes, uno de los 5 monumentos del ciclismo. 1915, en la ciudad de Arequipa, Perú, se funda el Club FBC Melgar. 1917, en Rusia, el gobierno reformista de Alexander Kerensky abole la pena de muerte. Será restablecida tras el desencadenamiento de la guerra civil. 1919, en Rusia se establece el Politburó del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, dirigido por Lenin. 1920, en Francia, Adrienne Bolland es la primera mujer que atraviesa el Canal de la Mancha en avión. 1923, en Santiago de Chile se inicia la 5ª Conferencia Internacional en la que se firma el Tratado de Gondra,
para el arreglo de conflictos entre estados americanos. 1924, en Grecia se proclama la República. 1926, en Sevilla se celebra la Asamblea General de la Unión Patriótica para elegir el comité ejecutivo del partido. 1928, en Roma, el Papa condena la política escolar fascista. 1933, en Alemania se suprimen los sindicatos libres. 1936, en Extremadura, más de 60.000 campesinos extremeños, movilizados por la FTT-UGT, ocupan de forma pacífica 3.000 fincas propiedad de grandes terratenientes. 1937, Egipto es admitido en la Sociedad de Naciones. 1941, el Reino de Yugoslavia se une efímeramente a las potencias del Eje, para luego abandonar la Legión 2 días más tarde. 1943, en Japón se estrena con éxito La leyenda del gran judo, primera película dirigida por Akira Kurosawa. 1953, en Jordania es coronado el rey Hussein. 1955, en la India, el Parlamento declara ilegales las discriminaciones de que son víctimas los parias. 1957, en Italia se firman los Tratados de Roma, momento importante en la historia de la Unión Europea. 1962, en Argelia suceden varios atentados de la OAS, mueren 110 personas y 147 resultan heridas. 1967, en España, la banda terrorista ETA celebra la segunda parte de su quinta asamblea. Se produce una escisión entre los etnolingüistas, que abandonarán la organización, y los partidarios de la guerra revolucionaria. En esta asamblea se acepta el principio de la acción terrorista en espiral. 1971, Cornelis Johannes van Houten descubre el asteroide Agenor, 1873. 1972, en El Salvador fracasa un intento de golpe de Estado que pretendía derrocar al presidente Fidel Sánchez Hernández. 1975, en Arabia Saudita el rey Faisal es asesinado por un sobrino con una enfermedad mental. En 1977, en Argentina, el periodista Rodolfo Walsh es secuestrado luego de publicar la carta abierta de un escritor a la Junta Militar. 1979, Miguel Solís y Manuel Peña se combinaron para lanzar juegos sin hit ni carrera lanzando por los Saraperos de Saltillo que derrotaron a Juárez 1-0 en 7 entradas, LMB. 1981, en México Héctor Espino debuta a sus 42 años con los Diablos Rojos del México en lo que sería su temporada 21 en la Liga Mexicana de Béisbol. 1983, en España, la banda terrorista ETA secuestra a Diego Prado, expresidente del Banco de Descuento. 1984, en Argentina, 8 provincias resultan anegadas por las aguas. El saldo final es de 17 muertos y 20.000 evacuados. 1986, la película argentina La Historia Oficial gana el premio Oscar a Mejor Película Extranjera, siendo la primera estatuilla para el país sudamericano. 1987, en el juego celebrado entre Piratas de Campeche y Diablos Rojos del México, Nelson Barrera de la Escuadra Escarlata se convierte en el primer jugador en batear 3 HR en un juego de 7 entradas. 1994, en Somalia, los últimos soldados estadounidenses destacados en ese país vuelven a Estados Unidos, al día siguiente de la firma de un tratado de paz entre líderes guerrilleros. 1996, el cometa Yakutake alcanza su punto de máxima aproximación a la Tierra. 2006, en varios países latinoamericanos se realiza simultáneamente el FLISOL, Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. 2012, en la región del Maule, Chile, sucede un terremoto de magnitud 7,1 en la escala sismológica de Richter. 2015, el cantante británico Zayn Malik abandona la popular banda también británica One Direction. 2019, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia el envío de una carta al rey Felipe VI de España en que pidan perdón a los pueblos originarios del país por los abusos cometidos durante la conquista. 2020, en Colombia, por primera vez en la historia de este país, el presidente Iván Duque Márquez anuncia una cuarentena nacional obligatoria con el fin de contener el coronavirus pandemia 2019 a 2020 en el territorio nacional, la cual expide un decreto de numeral 457 con 34 excepciones de la medida decretada, asimismo tratando las sanciones a quienes no cumplan la medida impuesta.